aceptan protestas, quejas. Yo tengo una duda con cómo, en realidad tiene que ver con unas cosas primeras que han ocurrido cuando empezamos el tema de los docentes. ¿Cómo se genera una currícula entonces? ¿Cuál es el material de estudio? Cada lugar va a tener en todo el país distintas cosas, lenguajes. Dentro de una escuela podría haber una currícula para cada grado, diferente cada año. Si son artistas, su maestro debería ser un artista y el grupo de alumnos que tiene es único. Cada chico es único, cada grupo es diferente. Si va un alumno es otro grupo. Entran dos alumnos, cambió de grupo. Necesita algo distinto. ¿Quién le puede decir a ese maestro que tiene que hacer algo que hay que hacer, que él no pueda percibir? Por supuesto que podemos trabajar ideas básicas. Podemos tener ideas básicas que entre todos los seres que trabajan en la educación, todos los maestros, pueden ver que la educación tiene que llevarnos a una relación práctica con el mundo, nos tiene que preparar para la vida, nos tiene que ayudar a encontrar nuestra vocación. Pero eso en algún punto lo hace el Ministerio de Educación, la dirección de área, digamos, todo eso que... Ahora, ¿de qué manera particular, en cada momento, para cada grupo, en cada comunidad educativa, se cumple con ese ideal, que es un ideal que sí podemos percibir todos los que trabajan en la educación, podemos percibir ciertos ideales. Ahora, después, ¿cómo se logra ese ideal en lo particular? Yo tuve una experiencia muy linda hace muchos años con un antropólogo, Guillermo Steinhauser, nos llevó a conocer su campo, que en ese momento era La Choza, y él amaba los caballos, y mientras nos iba mostrando el campo, nos iba contando cómo se hacía la mejor manera de domar un caballo, y que lo que hacen los criollos de atarle un palo era una barbaridad, era una monstruosidad, que estaba mal, que el caballo tenía que estar suelto, que tenía que el intercambio con el ser humano y la libertad del caballo, y que cuando uno lo ataba al palo, nos dio toda una explicación magistral. Llegamos a un corral y había un criollo con un caballo atado al palo domando. Guillermo, este no es tu campo, este no es tu caballo, vos no... Sí, este es mi campo, ese es mi caballo. Pero yo no estoy adentro del corral. No puedo, no me lo permite, y él sí. Yo no le puedo decir a él cómo va a domar el caballo. Si yo tuviera tiempo de estar ahí, yo estaría haciendo lo que considero que es mejor. Pero él está haciendo lo que él considera que es mejor. Y yo aprendo. El caballo es mío, el campo es mío, el trabajo es de él. Si él hace todo lo que yo digo que tiene que hacer, va a ser terrible lo que va a hacer. Y él está haciendo lo que él sabe hacer. Y él está en lo que él está haciendo. Y lo va a domar el caballo. Frente al tema de la educación y frente al tema de que hay que pagarle al maestro, hay un ciclo de conferencias genial que da Steiner a estudiantes de economía. Se llama Introducción a la Economía Política. Y ahí él desarrolla conceptos como qué es una mercancía, y hasta llega a fórmulas matemáticas. Él dice que mercancía es igual a naturaleza más trabajo. Una fórmula matemática. Para hablar de mercancía no podemos hablar de naturaleza. La naturaleza no es una mercancía. Y trabajo tampoco. El resultado del trabajo sobre la naturaleza genera una mercancía. Algo que puedo comprar. No puedo ni comprar la naturaleza ni comprar el trabajo. Pero la sumatoria de la naturaleza y el trabajo genera algo diferente, que es la mercancía, que es lo que yo puedo comprar. Y él da un ejemplo. Dice, supongámonos un pueblito que tiene 30 familias y se dedican a la agricultura, ¿no? Trabajan juntos, las 30 familias, producen y venden todo, y de lo que venden viven las 30 familias. Todos trabajan en el campo, todos son productores.
empiezan a tener hijos y llega un momento que se reúnen y dicen, estaría bueno que algunas madres o algún padre que tenga la vocación de acompañar a los niños los reciba por la mañana y les enseñe música, escritura, matemáticas, dibujo, lo que podamos. El ideal de la educación. Bueno, entonces, a partir de ahora, va a haber un grupito, 5 o 7, que no van a ir más al campo. Porque van a estar con los niños a la mañana y a la tarde van a estar trabajando para estar dedicándose a ellos egoístamente para hacer una mejor clase al día siguiente, aprender mejor pintura, aprender mejor matemáticas y preparar mejor las clases. Entonces, son 7 manos menos en el campo. ¿Qué hacemos? Esas familias que tienen la suerte o la mala suerte de tener un maestro van a tener menos para vender. Entonces van a vivir peor. ¿A quién le interesa que esos niños reciban educación? ¿Solamente a los maestros que les tocó porque tenían vocación? ¿O le interesa a todo el pueblo? A las 30 familias les interesa que sus hijos puedan tener una escuela. Le interesa a las 30 familias. Entonces las 30 familias tendrían que seguir viviendo igual. El que va al campo o el que va a la escuela. No puede ser que el que va al campo tiene un beneficio extra porque es el que produce e intercambia y el que va a la escuela se aguanta. Entonces, habría que trabajar un poco más. Eso, que tienen 7 manos menos para seguir produciendo lo que necesita toda la comunidad, ahora tiene que trabajar un poco más. Porque hubo un restar trabajo. Se restó trabajo del campo. Y ese es el principio para lo que sería el trabajo espiritual, que sería naturaleza menos trabajo. Entonces, en una comunidad, también en esa misma comunidad podrían decir, che, qué lindo sería si los domingos nos podemos juntar a rezar y alguien prepara alguna idea espiritual que podamos todos recibir, que lea en alguna composición religiosa y que entonces los domingos, después de que trabajamos toda la semana, nos juntamos con la familia, con los chicos, todos, y celebramos algo espiritual, porque tenemos una necesidad, y tal vez hasta después los chicos aprender sobre cuestiones que tienen que ver con lo sagrado. Ok, hay otro grupito, 2 o 3, que se van a dedicar a hacer eso, son menos manos en el campo, pero no son ellos los que quieren o necesitan eso. Si solamente son ellos los que quieren y necesitan eso, que vayan al campo. Si van a hacer eso porque lo quiere toda la comunidad, tienen que vivir igual que toda la comunidad. Entonces es más trabajo en el campo para menos personas. Y si de pronto dicen, che, qué lindo sería si nos encontramos, hacemos una fiesta y alguien toca música y bailamos y nos enseñan algún baile, bueno, ¿quién va a aprender música, a tocar un instrumento, juntarse? Manos que salen del campo. Toda la vida cultural, en realidad todo el trabajo espiritual, es naturaleza menos trabajo. Y es una necesidad humana. Es lo que nos unió como seres antes de nacer para encontrar un ideal que podamos tomar como motivo de nuestra vida. Hay una anécdota, por eso ya la conté, porque el año pasado estuve aquí, y generalmente cuento esta porque es corta, porque tengo otras que son muy largas. Y son iguales, dicen lo mismo, y son tomadas de la vida real. Así que si alguno se le escuchó, les pido disculpas. Pero Atahualpa Yupanqui, en una época de su vida, él trabajó en la construcción. Entonces hay una anécdota de esta época que trabajaba en la construcción, que fue una obra a trabajar y bueno, llegó la hora del descanso. En esa época era frecuente que en la hora del descanso se sacaba una parrillita y se hacía una carnecita. Yo de chico lo he visto y lo he olido, más en una esquina, donde había construcción había un asadito. Siempre.
Y Atahualpa Yupanqui sacó su guitarra y se puso a tocar Bach. Entonces, los obreros callaron la boca, casi como pasaba algo sagrado. Así pasaban casi calladitos, escuchaban Bach. Termina de tocar, le dicen, oiga, eso que está tocando lo hizo usted, es su música. No, Santa Atahualpa, todo lo que Bach. Ah, y ese Bach se lo puede escuchar, toca en algún lado. No, Bach, ya me quedó hace tiempo, qué lástima. Bueno, tóquese otra vez el finalito. Sí, bueno, toca otra y comen el asado, y bueno, termina la hora del descanso, va a guardar la guitarra. ¿Por qué no sigue tocando? Nosotros trabajamos en la obra y usted toca, porque la verdad que nos hace sentir muy bien. Sí, bueno, yo al patrón le dije que le iba a entrar un camión de tierra, yo me quedo tocando la guitarra, porque se vamos a terminar a las 6 de la tarde y tengo que entrar el camión de tierra. No. Usted toque la música del finalito y nosotros le entramos el camión de tierra. Más trabajo para poder disfrutar de lo cultural. Hay un montón de ejemplos de la vida real de músicos, de artistas, que tuvieron esas experiencias donde la gente dice, yo quiero que vos toques la guitarra. Con esas manos no agarren la pala, por favor, tocar la guitarra. Y en realidad, claro, yo no puedo pedir que después entre el camión. Entonces, yo asumo su trabajo. Y es esto. Ahora, en una escuela, ¿quiénes son los que quieren esa escuela? ¿Son los maestros? Es un capricho que tienen, que les encanta que les traigan los chicos. A veces pareciera. Entonces, si es una comunidad que realmente quiere la mejor educación para sus hijos, tendría que decirle a los maestros, vos no te preocupes, dedicate a formar caminos, prepara la clase, reunite con los demás, hace congresos, investiga, estudia. Yo quiero que mi hijo reciba de vos lo mejor que vos le puedes dar. Olvídate de lo demás. ¿Qué necesitas? Por supuesto, si la comunidad vive sencillamente, no se puede pretender que el maestro que está en esa comunidad viva muy distinto, pero tendría que vivir como todos los demás, no peor que los demás. Y si la comunidad es mucho mejor, tampoco tendría que ser diferente. Tendría que ser un miembro más de la comunidad. Solamente que todos queremos que él se dedique a esto. Y todos queremos que él se dedique a esto porque, como esta gente con Atahualpa, percibimos que tiene esa capacidad. Porque si no la tiene, le decimos, no, dedicate a otra cosa. Si saca la guitarra y toca cualquier cosa desagradable, un flaco lindo, basta, vamos, seguimos trabajando. Entonces, si yo reconozco en una persona y le dejo a mi hijo, tengo que dedicarme a lo que él necesita. Y esa misma comunidad, no puede ser que en esa comunidad tengan impuesto lo que tiene que ganar algo que en realidad tal vez correspondería en cierta comunidad, pero no en esta. Entonces no, a mí por ley me corresponde, pero si nosotros no ganamos eso. O al revés, flaco, vos por ley, pero si ustedes eso es un envuelto. ¿Cómo puede el Estado determinar, garantizar que esa comunidad puede ejercer la libertad de decirle, flaco, vos dedicate a esto que es maravilloso y que yo puedo reconocer y valorar, y acá está. Yo hago esto por vos, porque quiero que vos eduques. Entonces el gesto no puede venir de afuera, sino que tiene que ser dentro de la misma comunidad que esto se resuelva, para que sea la mejor manera, porque si no, no es la mejor manera. Si no nos adecuamos a algo, también los padres se adecúan a algo, el que no puede, ese algo queda afuera, el que puede entonces paga eso, pero algunos padres pueden mucho más, pero pagan eso. Y
Si pagaran más, tal vez la educación sería mejor, la de su hijo. Y después entonces el maestro no le alcanza, entonces no se reúne con los colegas. Porque en ese momento de la reunión él hace alguna tarea, alguna changa, algo. Y por ahí a la noche no llega con todas las pilas para preparar la clase. Y como es buen maestro, y como ama a los alumnos, y como tiene vocación, con lo poco que le queda, prepara la clase y piensa en los niños. Pero seguro que si él hubiera podido disponerse como ideal de su vida, como motivo, ¿qué necesito yo en todo el día para que la clase de mañana sea ese ideal que yo quisiera? Y bueno, tal vez no entraba en ese plan hacer una changa. Y tal vez no era necesario, tal vez la comunidad podía evitarle la changa. Y el beneficiado iba a ser el niño. Entonces las ideas que vienen de afuera no nos pueden mejorar. Si buscamos realmente lo mejor va a ser siempre la libertad de cada comunidad educativa, de cada movimiento religioso. La libertad que respeta la libertad de los demás. La libertad de cada artista, de cada investigador. La fraternidad frente a lo económico redunda en beneficio para cada uno de nosotros. Yo no puedo descuidar a los demás y estar mejor. Es una ilusión. Fíjense el mundo en el que vivimos. Los más exitosos tienen que vivir con guardaespaldas. No pueden salir a la calle. Tienen vidas miserables. En estas comunidades antiguas, naturales, hay un investigador que le pregunta con voz y mano: ustedes no tienen pobres. ¿Sí? Tienen pobres y ricos y todos están igual. Tienen la misma choza, la misma ropa. No. Fulanito es el más rico de toda la tribu. Entonces va y le pregunta a otro: ¿ustedes tienen ricos, pobres? Claro. ¿Sí? Fulanito, el mismo, que es el más rico de toda la tribu. Y vas a ver los fulanitos y estaba con la misma taparrabo, con la misma choza, con la misma... ¿Y por qué me decís que fulanito es más rico que vos o más rico que él? Porque cuando se enfermó el hijo del vengano, él nos ayudó. Porque cuando hubo una crecida del río, él salvó todas las cosas. Porque cuando tal cosa es el que más queremos. Nunca le va a pasar nada, nunca le va a faltar nada, lo amamos todos, porque es el que más ayuda a todos. Nada de guardaespaldas, nada de que no puedo salir a la calle. Al contrario, era el más amado, por eso era el más rico, porque era el que más había servido. Y vivía igual que los demás. La diferencia estaba en otro lado. Las riquezas que estaban en esa obra, que era su vida, era más rica. Y todos podían ver que él había hecho una obra más rica. Entonces, la mejor forma, incluso egoísta, de cuidarnos, es preocuparnos por lo que necesitan los demás. Solamente podemos estar mejor si los demás están mejor. Si no, no podemos estar mejor. Pensar que yo puedo estar mejor a costa de que otro no esté mejor es una ilusión. Es vivir en el mundo en el que estamos viviendo. No estamos mejor de lo que podríamos estar. Podríamos estar mucho mejor. Tenemos capacidad para poder amar, para poder interesarnos, para poder cuidar muchísimo más de lo que ejercemos. Podríamos cuidarnos en los demás y no en nosotros. Preocuparnos por los demás es la mejor manera de ocuparnos por lo que necesitamos. Descuidar al otro es la mejor manera de descuidarnos. Interés por lo que el otro piensa. Ideales como motivo en nuestra vida. Responsabilidad frente a lo que pensamos, frente a lo que sentimos y frente a lo que hacemos. Eso todos podemos hacer. Y cambiamos el mundo. La parte que nos toca. Y es un montón. No sé si hay preguntas.
yo quería compartirles esto y no sé, es un tema enorme, se podrían abarcar un montón de situaciones más y es súper apasionante ver que en realidad esa mercancía, si se le aplica al espíritu, entonces se vuelve capital, y mirar la vida económica desde un punto de vista real de aquello que viene de lo espiritual y que vuelve a lo espiritual, no de lo perecedero, ¿no? Pero me parece que, no sé. Yo no entendí la segunda fórmula. ¿Por qué naturaleza menos trabajo es naturaleza pura? No, porque en una comunidad donde se produce, de esta ecuación yo tengo que empezar a sacar trabajo. Así que están produciendo mercancías, por ejemplo, papas, y las venden, porque no son papas naturales, sino que son cultivadas, son papas que se cultivan con trabajo humano. Uno de los que cultiva papas va a ser maestro, entonces yo tengo que restar trabajo, tengo que sacar trabajo. Eso quiere decir fuerzas de trabajo que se restan, que va a hacer que otros tengan que cumplir con esa merma del trabajo. Quiere decir que es más trabajo también para los que están trabajando, porque es menos fuerza laboral. En realidad esa menos fuerza laboral es como una levadura, porque dentro del grupo de esos que no trabajan, estos que están siendo educados y que investigan de pronto, van a descubrir que hay una herramienta que hace que con mucho menos trabajo se produzca mucho más, ¿no? Y entonces ahí se revierte de nuevo la cosa. Cultura va haciendo progreso, va haciendo desarrollo, va haciendo evolución. Pero en lo inmediato es prestarle fuerza al que está trabajando, sacarle alguno de los que están trabajando para que se dedique a eso. Pero si producís más, ¿es mejor o no? Si producís más de lo que hace falta, es peor. Entonces, eso por supuesto, eso se tendría que regular entre todos los comerciantes, intermediarios y consumidores. Mirá, pará de hacer papa porque no sabemos qué hacer con las papas. No, pero yo sé hacer papa. Bueno, aprendí a hacer trigo porque necesitamos trigo. Bueno, ¿quién me enseña? ¿Y cómo me especializo ahora para hacer otra cosa que haga falta? Y mañana no hace falta tanto trigo, y bueno, yo hacía papa, no papa tampoco. Bueno, aprendí a hacer sillas. Pero yo soy agricultor y nos vamos enriqueciendo y nos vamos especializando. Y esa vida económica tendría que permitir que la gente se capacite para lo que hace falta y no que haga lo que él sabe hacer cuando no hace falta. Pero tampoco que descartemos al que no nos sirve más porque no nos sirve lo que hacen papas. No, la gente no es descartable, la gente siempre sirve. Lo que puede hacer esa persona siempre es valioso, pero tenemos que darle el motivo, la forma para que eso llegue. Entonces esa organización económica tendría que velar porque todos hagan lo que tienen que hacer. Es más económico llevar la mercancía a través de un tren que a través de un camión, pero hay un montón de gente que se dedica a los camiones. Entonces vamos a pelear por nuestros derechos, pero estamos perjudicando a todo un grupo gigante de gente que sigue pagando mucho más por un transporte que podría ser más económico. Y pero no vamos a dejar a toda esta gente sin trabajo. Entramos en un conflicto de poderes y de intereses individuales. No. Tomemos a toda esta gente que trabaja con los camiones. Especialicémosla en algo que sea más necesario y que sea menos contaminante y que sea más económico. No descartemos a nadie. Y hagamos juntos algo mejor. Que sea mejor para todos, también para ellos y para sus hijos. Porque si no esto, sostenemos hasta que es insostenible. Entonces, ese sería el tipo de posibilidades que nos daría buscar lo mejor en cada ámbito con los protagonistas de cada ámbito. Pero requiere una interacción mucho más evolucionada de la que tenemos. Tal vez aspiramos a tener comunidades que están desmedidas en tamaño. Tal vez un grupo que vive desde Jujuy hasta Ushuaia, con realidades culturales totalmente diferentes, tendría que tener organizaciones diferentes que interactúan con otras. Tendríamos que volver a comunidades humanamente abarcables. Y que esas comunidades a la vez interactúan y comercian con otras comunidades, buscando el beneficio mutuo
porque tampoco podemos pensar que el que no es argentino no lo tengo que defender tanto, porque lo que nosotros no defendemos de Francia o de África nos vuelve, porque es un solo mundo hoy, por suerte. Entonces, si nosotros descuidamos a África, porque, bueno, qué sé yo, nosotros tenemos que cuidar Sudamérica, somos latinoamericanos, somos argentinos, somos de Buenos Aires, nos estamos descuidando cuando descuidamos a otro ser humano que está trabajando en África. Y lo nuestro y lo de él, si buscamos la mejor forma, es mejor para él y es mejor para nosotros. Y lo otro, a la corta o a la larga, termina en un conflicto. Termina en dolor, sufrimiento y todo lo que vivimos todo el tiempo. A lo que voy es que si un Estado no se hace cargo de proteger a los que están fuera del sistema, la comunidad tiene que ser suficientemente evolucionada como para proteger, incluir, y bueno, Y no estamos somos. lejos de eso. Y no somos, es verdad. Cuando surge la primera escuela Waldorf, en el año 19, hace 100 años, Steiner, ahí, al fundar esa escuela, hay 2 semanas de seminario previo, que se conocen esos libros maravillosos que hay del estudio del hombre como base para la educación, metodología y didáctica de la educación, coloquios pedagógicos. Esos 3 libros son el fruto del trabajo de esas 2 semanas. Pero antes de esas 2 semanas, Steiner da un grupo de 5 o 6 conferencias en Dornach a los antropósofos, que están editadas con un título muy raro, que dice La educación como problema social. Creo que tendría que ser la educación como respuesta a los problemas sociales. Y él dice ahí que no estamos preparados para la tribulación y que de hecho la Primera Guerra Mundial es una prueba de que no estamos preparados. Y él en esas conferencias, que son del año 19, habla de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa conferencia habla de la Guerra del Golfo, habla del conflicto entre los angloamericanos y el Islam, y dice que son fuerzas antisociales y es un conflicto religioso espiritual. Es decir, son tremendas esas conferencias, y él dice, bueno, ahora vamos a ir a fundar una escuela. Y el principio que hay detrás de esta educación son las leyes según las cuales el ser humano crece y se desarrolla. Son las necesidades ideales que tiene, las fuerzas ideales que tiene un ser humano para aprender y que su aprendizaje sea formativo de sí mismo. Entonces, la voluntad va a estar presente en el primer septenio, es decir, desde que nace hasta los 7 años, y este niño en esa edad va a tener la posibilidad de imitar con su voluntad, con su fuerza de voluntad, imitar lo bueno, lo noble, materiales nobles, madera, lana, pinturas naturales, voces humanas, cariñosas, con pensamientos correctos, con sentimientos correctos, preparadas para ir a encontrarse con los niños